Dios, tú eres nuestro Señor y agradecemos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por venir a fortalecernos, por venir y consolarnos, hablarnos, Señor, por enseñarnos tu palabra, por estar en medio de nosotros, Señor, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, y te suplicamos, mi Dios, que en esta tarde tú nos hables, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos a cada uno tu palabra, conociendo tu voluntad, sabiendo lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, y también conociendo aquello que no te agrada de nosotros, Señor, para que podamos cambiar, para que podamos buscar, Señor, esa santidad, buscar esa pureza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El día miércoles estuvimos hablando un poquito acerca de el corazón de los necios, y el tema se quedó a la mitad y estaba interesante. La verdad que necesitamos aprender más. Y como introducción había hablado de que la sabiduría es la que nos hace buscar a Dios. Cuando uno tiene sabiduría, dice que el sabio busca a Dios. Y no solo eso, dice así, dice el Salmo 14, verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces Dios tiene su mirada sobre todos los hombres, sobre toda la humanidad, en todo el mundo. Tiene puesta su mirada buscando si hay alguien que tenga sabiduría, que busque a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que buscar la sabiduría. Pero entonces nuestro tema, el tema que hablamos y a manera de repaso, es el corazón de los necios. Y dice Eclesiastés capítulo 10, verso 3: aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. El necio no necesita andarlo diciendo, se nota que es un necio. El Salmo capítulo 14, verso 1 dice el necio en su corazón,
no hay Dios. ¿Cómo lo dice? Porque se ha corrompido, porque hace obras abominables y porque no hay quien haga el bien. Entonces el necio lo expliqué el miércoles. El necio no lo anda diciendo con su boca, no lo anda diciendo con sus palabras que no hay Dios. El necio en realidad sí cree que hay Dios. El necio, hermanos, el necio, y es feo decirlo y escucharlo, pero el necio muchas veces está metido dentro de la iglesia. El necio a veces sirve dentro de la iglesia, pero con su actitud. Por eso dice, en su corazón lo dice. O sea, con su actitud, con sus hechos, no con sus palabras, sino en la forma que vive, con su vida, con su servicio. Todo lo que hace va a decir, a través de lo que hace, va a decir, no hay Dios, no hay Dios. Y vimos un ejemplo. Lucas capítulo 12, verso 18. Es aquel hombre que tenía se dedicó a hacer riqueza. Me imagino, compró más tierras, sembró más, y entonces dice que tenía abundancia de grano. Y entonces él dice, ya sé, voy a derribar los graneros que tengo y voy a construir unos más grandes para guardar todo el grano. Y entonces dice, vamos a ver en el verso 19, dice, y diré a mi alma, después de que él dice, voy a hacer todo esto, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. O sea, y expliqué eso, que tener riqueza no tiene nada malo. Tener abundancia de granos es más. Si el Señor dice que si le damos nuestro diezmo, que si le damos nuestras primicias, Él nos va a dar abundancia de grano, abundancia de mosto, nos va a abrir las ventanas de los cielos y vamos a tener abundancia. Entonces no es simplemente el hecho de tener abundancia, sino que este hombre dice, descansa, come, bebe, diviértete. En ningún momento dijo, dale gracias a Dios, busca a Dios, reconoce a Dios, reconoce que todo lo que hablándole a su alma, ¿verdad? Reconoce, alma, que todo lo que tienes es porque Dios te lo dio. En ningún momento lo dice. Entonces, por eso, ese es el error de este hombre necio. Y entonces el Señor le dice en el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclamo en tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Se dedicó a hacer riquezas, a guardar, pero no a buscar a Dios. Entonces, nosotros, yo les expliqué el miércoles, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros buscamos a Dios en primer lugar, su palabra dice que Él nos va a bendecir, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, nos lo va a dar en abundancia. Todas esas cosas que Él sabe que necesitamos, nos la va a dar. Pero si nosotros le buscamos a Él primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, techo, todo eso vendrá por añadidura. Este hombre fue un necio porque en vez de buscar a Dios, se puso a buscar las añadiduras. Y podemos lograrlo, hermanos. Podemos lograrlo con nuestras fuerzas. Podemos hacer riqueza. Podemos conseguir tanto. Pero de nada sirve tener tanto si no tenemos a Dios en primer lugar. Entonces, dice el verso 21 de Lucas 12, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces este verso es el que nos deja bien claro
¿por qué el hombre este que tenía tanto es un necio? Entonces, el primer punto que vimos ya el miércoles es el corazón del necio acumula tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Por eso digo, podría haber un necio en la iglesia, o en las iglesias mejor. Hay muchos necios en las iglesias que con su actitud dicen no hay Dios, porque los quitan de su vida. Vimos también, por ejemplo, solo así rapidito a manera de repaso, Eclesiastés capítulo 10, verso 2, dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio lo guía hacia la izquierda. Expliqué esto, les recordé aquel pasaje que dice: entonces el Señor dirá, bueno, mandará a sus ángeles que separen a las ovejas de los cabritos, y a las ovejas las pondrá a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y entonces dirá a los de su derecha: venid benditos de Jehová. Pero a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Estos métanos a la tribulación. Entonces el necio tiene una actitud de cabrito. Y expliqué, dije, los cabritos son rebeldes, los cabritos no obedecen, los cabritos hacen lo que se le da la gana, no reconocen pastor, no reconocen autoridad, y entonces se van, ellos hacen sus cosas, y aunque conozcan de Dios, pero se van alejando. Y eso dijimos, pues pusimos el ejemplo, no lo voy a leer ahora porque es mucho, pero pusimos el ejemplo de Salomón. Salomón, él teniendo tanta sabiduría, dice la palabra que cuando ya era viejo, eso está en primer libro de Reyes capítulo 11, solo el verso 7 dice, vamos a ver, bueno, Salomón es cuando Salomón ya era viejo, se apartó del Señor. Así el verso 4, después sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. ¿Qué pasó ahí? Él desobedeció al Señor. El Señor le había dicho: no sigas tras las mujeres prohibidas. Pero entonces la necedad o el corazón del necio lo desvía a la apostasía. Por eso insisto, los necios están en todas las iglesias, hermanos. Pidámosle al Señor que aquí no haya ninguno. Pero los necios no son los que están allá afuera. También pues, pero a nosotros nos interesa que nosotros, estando aquí en la iglesia, no seamos necios. Que nosotros, estando aquí en la iglesia ahora, podamos conocer las características del corazón de los necios, para ver si nuestro corazón no es un corazón necio. Entonces ahí desvió su corazón. Proverbios capítulo 15 verso 5 dice: el necio rechaza la disciplina. El ejemplo que pusimos fue el ejemplo de Absalón. Absalón no reconoció la autoridad del rey, siendo su propio padre. No reconoció, él mismo se rebeló en contra de la autoridad de David su padre, se rebeló en contra. Entonces él no reconocía autoridad, no aceptaba la disciplina. Entonces a veces nosotros, hermanos, no nos gusta que nos corrijan. Y no estoy hablando solo disciplina, vamos a sentar a alguien, sino a veces es solamente una llamada de atención. Así, aquí algo está mal y voy a explicar, voy a decir: mira, lo que estás haciendo no está correcto, no sigas haciendo así, tienes que hacerlo de esta manera. Y a veces, hermanos, la gente se enoja. ¿Por qué? Rechaza la disciplina. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Alguna vez tú has rechazado la disciplina?
No estoy hablando solo aquí en la iglesia, en tu casa. Cuando tus padres te dicen, no hagas eso. Y a veces los patojos dicen, mi padre como ya está viejo, ya está ruco, dicen otros, ¿verdad? Sí, es que a veces nosotros, sobre todo cuando uno es patojo, adolescente, uno cree que los papás son tan anticuados. Y entonces, nada les gusta, nada les parece. Y los papás lo que están haciendo es buscando que hagamos bien las cosas para que tengamos un futuro mejor. Entonces, el necio no reconoce o no acepta la corrección, no acepta muchas veces la instrucción. Yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. Puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, en la escuela, la universidad, o puede ser aún dentro de la iglesia. Entonces, ese corazón del necio rechaza la disciplina. Proverbios capítulo 12, verso 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Aquel que tiene un corazón necio cree que todo lo que hace es correcto. Y yo no me equivoco, yo lo hago y yo sé lo que hago y que no se metan conmigo. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y si nos quieren dar consejos que no se metan. Hermanos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y eso va para los hijos, eso va para los cónyuges. Hermanos, dice la palabra. Hoy no es día de familia, pero hay que aprovechar. Dice la palabra. ¿Qué dice? Dice la palabra que la esposa es bendición para el esposo. La esposa es la bendición del esposo. ¿Han conocido ustedes algún esposo? Se los voy a cambiar mejor. ¿Han visto ustedes algún hombre que no acepta consejos de su esposa? Aquí mando yo y yo sé lo que hago. No te metas. Y si el Señor dejó a la esposa para ayuda idónea, el hombre que no acepta un consejo, hermanos, uno como esposo debería decir, mira mi amor, quiero hacer estas cosas, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de esto? Y muchas veces, mis hermanos, muchas veces la esposa termina diciendo, eso no me gusta. No es que no le guste porque nada más no le gusta, no. Eso no me gusta, yo siento que ahí hay algo malo. Y uno dice, pero si todo está bien, si todo, ya hice mis cálculos, ya lo analicé muchas veces y para mí está perfecto este plan. Y ella dice, hay algo que no me convence. No sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado más de una vez, hermano. Me dice, no me gusta. No sé por qué, pero no me gusta. Y cuando yo he decidido de todos modos, lo hago. Al final me doy cuenta y digo, ¿cómo no le escuché? Porque el Señor les dio a las mujeres algo que nosotros los hombres no tenemos. Que aunque el mundo diga es un sexto sentido, no sé qué es, hermanos. Pero las mujeres pueden intuir algo que dicen, a veces no entienden ellas. No entienden, no saben qué es lo que hay ahí. Hay algo que no me gusta y eso no me parece. Y si uno no las escucha, hermanos, después se va feo y uno dice, tenía razón. Eso no significa que algunas veces se van a equivocar también.
Entonces, por eso es, en el matrimonio, los hombres, los esposos, somos los responsables, porque somos la cabeza. El Señor así lo puso, somos la cabeza. Pero la cabeza debe buscar opinión. Y entonces, si la esposa dice, mira, esto ahí te va a ir mal, eso no va a funcionar, uno puede decir, pero lo voy a hacer de todos modos. Al final uno es el responsable, pero después se va a arrepentir no haber escuchado. Después se va a arrepentir no haber tomado en cuenta la opinión. Entonces, al final nosotros decidimos, pero deberíamos de tomar en cuenta la opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro camino, nuestras decisiones nos parecen las más correctas. Y entonces, el necio, eh, espero no estarle dando a ninguno de ustedes, hermano. El necio va a decir, yo sé lo que hago y qué. No te metas. Y termina mal. Porque no oye. No deja que alguien le diga, mira, eso no es así. Allí vimos el camino de Balaam. Pusimos el ejemplo de Balaam. Balaam creyó que estaba haciendo lo correcto. Y hasta la misma asna le tuvo que decir, como decir, no quiso caminar más. El camino está malo. El camino no es el correcto. Por eso también dice otro pasaje que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, y escuchar, porque el que es necio, su camino es recto según él. Eso no me quiero detener mucho porque lo platicamos el día miércoles. Proverbios 19:10 dice, al necio no le sienta bien, no le sienta la vida de lujo. O sea, al necio no le, ¿cómo diríamos ahí cambiar para, tendríamos que ver otras versiones, cómo dice, ¿va? Al necio no le sienta la vida de lujo. No, hay gente que el lujo, la riqueza, el poder, no le cae bien, le hace daño. Sí, por eso es que hay gente que tiene dinero y se vuelve arrogante. Hay gente que tiene dinero, se ponen soberbios, ya no hablan, ya no saludan, humillan a la gente. Ahí pusimos el ejemplo y fue el último que vimos, creo yo. Lucas capítulo 16, verso 19, es el rico y Lázaro. Dice acá, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Cada día hacía fiestas de lujo, fiestas a lo grande. Y eso, hermanos, si alguien tiene dinero, que lo haga. Si alguien tiene dinero, pues puede hacer su fiesta a lo grande, que lo haga a lo grande. Él tenía dinero, tenía derecho a hacerlo, si quieren verlo de esa manera. Tenía derecho. Hermano, si se va a casar mi hija y yo tengo dinero de sobra, que lo haga en un jardín, en el lugar más caro, en el hotel más caro. Voy a dar comida, así platos de aquellos que valen 250 al plato. Pues si tengo dinero, puedo hacerlo. ¿Cuál fue el problema del rico? Porque dice acá, hacía fiestas cada día con esplendidez. Pero había un pobre a su puerta, llamado Lázaro. Estaba cubierto de llagas. Y entonces
En la Biblia de las Américas dice que este muchacho ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. En la Biblia latinoamericana dice que este muchacho hubiera deseado saciarse. Esto nos deja bien claro, hermano, que el rico gastaba tanto dinero en hacer su fiesta, en tener los mejores banquetes, los mejores manjares. Tenía todo ahí, abundancia y lo mejor, lo más caro dentro de su casa. A la puerta estaba un mendigo sufriendo de la enfermedad, deseando comer algo. No dice que comía las migajas, dice que deseaba las migajas. Ni siquiera las migajas podía comer. O sea, el rico cada día tiraba desperdicios de comida en abundancia. El mendigo deseando comer esos desperdicios, pero él los tiraba. Teniendo abundancia, nunca lo llevó al hospital. Nunca le dio comida. Ese fue el problema del rico. El problema de él no fue hacer sus fiestas. O sea, tenía dinero, tenía derecho a hacer lo que quisiera. Pero el tener dinero, el tener abundancia, dice la palabra que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a los demás. Había alguien necesitado a su puerta y nunca hizo algo por este muchacho. Entonces dice, vamos a ver, sí, acá, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Esa palabra Hades es en el lugar a donde van los muertos. Puede ser, cuando dice la palabra las puertas del Hades, ¿cómo se traduce eso? Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿cómo se traduce eso? Las puertas del infierno. Entonces aquí dice en el infierno, en el lugar, es un lugar de sufrimiento. No es simplemente 2 metros bajo tierra, no, es un lugar de sufrimiento. En el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Alzó sus ojos estando en tormentos. Vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. ¿Dónde? En esta llama. Entonces está claro que está en el infierno. Está en un lugar de tormento. ¿Qué está haciendo ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo ahí? Y entonces el miércoles, para los que no vinieron, yo les dije, el miércoles les dice, ahí por ejemplo dice Padre Abraham. Cuando vemos el siguiente verso, pero Abraham le dijo hijo. Eso nos deja claro que el rico, si lo pasamos a nuestro tiempo, el rico era cristiano. El rico era hijo de Dios. Y entonces hay mucha gente que no le gusta eso. Hay gente que dice, no, el rico no era salvo. El rico no era hijo de Dios. No, porque dice Padre Abraham. Y Abraham le dice hijo. Era hijo. ¿Qué está haciendo en el infierno? Entonces la pregunta es, ¿un hijo de Dios puede ir al infierno? Y entonces ahí
Y yo tendría que cambiar mi tema y hablar de los lugares intermedios. Y lo vamos a tener que estudiar, los lugares intermedios. El infierno es un lugar intermedio. ¿Qué es un lugar intermedio? ¿Qué es un lugar intermedio? Y es que ahí nos metemos en líos porque parecemos los de ahí abajo, ¿no? Nos metemos en líos, hermano. Porque ellos creen en un lugar llamado el purgatorio. El infierno no es el purgatorio. En la Biblia no existe el purgatorio. Pero para ellos el purgatorio es como decir el infierno. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Que para ellos el purgatorio fue inventado para sacarle pisto a la gente y decir, pague tanto, y sacamos a su familiar del purgatorio. Nadie puede, Abraham no pudo sacarlo de ahí. Abraham le dice, lo siento mucho, pero hay un abismo, hay un gran abismo entre nosotros. Ni tú puedes pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá. Ahí te vas a quedar, como diría en otro pasaje, ahí te vas a quedar hasta que hayas pagado el último cuadrante. Entonces, volviendo otra vez al lugar intermedio. ¿Qué es un lugar intermedio? Ya lo dije. Es un lugar ¿de qué les dije? Purificación. Mencionen otro lugar intermedio. Que sea más conocido que el infierno. Un lugar intermedio que sea bien conocido, que no sea el infierno. ¿Cuál es el lugar intermedio? Vamos a ver si estamos en lo correcto. No, va. ¿Alguien sabe cuál es otro lugar intermedio que todos tenemos, todos pasamos? ¿Quién levanta la mano? ¿El abismo no? ¿El abismo? ¿Qué dijo? El abismo. No es un lugar de purificación el abismo. El abismo es un lugar no de purificación, sino que es una cárcel. Los que están en el abismo, le pasan allá a la pastora, porfa. Los que están en el abismo los van a sacar ahí solo para trasladarlos al lago de fuego. Entonces, haciendo otra corrección, el lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Bah. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. La tierra, La tierra. donde estamos todos. Aquí donde estamos es un lugar intermedio. Vuelvo otra vez, lugar intermedio significa lugar de purificación. Aquí en la tierra, y es lo que estamos haciendo aquí, hermano, estamos purificándonos para poder regresar a la casa del Padre. Entonces, tanto la tierra como el infierno, o el Hades, pues, mejor digamos el Hades. Quitemos el infierno y digamos Hades, aunque es lo mismo, ¿no? La tierra es un lugar de purificación. El que no se purifica estando en el cuerpo. Eso dice la palabra. El que no se purifica estando en el cuerpo, o sea, estando en la tierra, y se muere sin haberse purificado, ahí entra un montón de gente cristiana, hijos de Dios. No estoy diciendo gente que no es hija de Dios, gente que es hijo de Dios, gente que conoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, pero murió en pecado. Entonces ahí nos metemos a otro tema, pero ni modo, aunque no avance, prefiero tocarlo, aunque no avance con mi tema.
¿La salvación se pierde? No se puede perder, hermanos. No se pierde. ¿Por qué no se pierde? Es por gracia. Es un regalo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y ahí viene el detallito bien explicado. No por obras. Si fuera por obras, nadie la gana. Entonces, hay unas doctrinas equivocadas, por cierto, que dicen, es que si no haces esto, si no haces aquello, vas a perder tu salvación. Entonces lo que ellos están diciendo, aunque no lo dicen literal, pero lo están diciendo de esa manera, están diciendo, te tenés que ganar la salvación. Están diciendo, la salvación es por obras. Si haces esto, si haces aquello, te salvas. Como aquellos que dicen, si las mujeres que usan pantalón también están equivocados, dicen, se van a ir al infierno. Y en primer lugar están equivocadas porque lo que ellos quieren decir no es el infierno. Lo que ellos quieren decir es el lago de fuego. Lo que ellos quieren decir es, perdés tu salvación. Pero eso no lo dice la palabra. Entonces, miren, la salvación no se pierde. No, la salvación no la voy a ganar porque me he visto de tal o cual forma. No la voy a ganar así, ni la voy a perder así. Si yo sigo creyendo en mi corazón. Eso es lo importante. Si yo sigo creyendo en mi corazón que Jesucristo es Dios, que Él vino al mundo a dar su vida por mí, y yo le recibí, yo reconocí ese sacrificio de Él, ya soy salvo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué estamos hablando ahora entonces? ¿Por qué se va a ir al infierno si es salvo? Porque al cielo no entra nada contaminado. Nada contaminado. Y esa parte es la que muchos no predican. Prefieren predicar, usted reciba a Cristo en su corazón y ya es salvo. Sí es salvo. Pero al morir o al venir Cristo, o nos morimos o viene Cristo. Cualquiera de las dos cosas que suceda primero. Imagínense, alguien es hijo de Dios, está sirviendo en la iglesia, pero está en fornicación. Y el Señor viene, ¿qué pasa? No perdió su salvación. Pero si el Señor viene, se va a quedar otro lugar intermedio, la tribulación. Ya les estoy dando el tema de los lugares intermedios, ¿verdad? La tribulación no se purificó en el tiempo de la gracia, se va a purificar en la tribulación. Pero imagínense, por ponerles otro ejemplo, alguien igual es hijo de Dios, es salvo, pero igual está en pecado. Se muere un día antes de que Cristo venga. Porque si está vivo se queda en la tribulación. Y entonces uno diría, bueno, se muere un día antes de la tribulación, antes de que Cristo venga. Entonces se murió. Y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa con ese que murió en pecado? ¿Va a resucitar ese día? ¿Para irse con el Señor a las bodas del Cordero? No. ¿Dónde está? En el Hades, purificándose. Entonces los muertos en Cristo, los que murieron purificados, no que fueran puros, se estaban purificando. Se estaban purificando.
estaban evitando toda clase de contaminación, toda clase de pecado, lo estaban evitando. Cometieron algún pecado, lo habían confesado, se habían arrepentido, se habían apartado del pecado. Entonces viene el Señor, o se los lleva, o si murieron, se fueron al seno de Abraham, como dice ahí. Entonces, por eso unos van al seno de Abraham, otros van al Hades, pero son salvos. Aparte de los del mundo, eso sí es otro rollo. Entonces, el rico, a él la riqueza le hizo daño. Se enfocó tanto en la riqueza y en disfrutar su riqueza que se le olvidó hacer tesoros allá arriba, que se le olvidó ayudar al necesitado. Entonces llevamos dos clases de ricos. Este rico, que ya no lo voy a repetir, pero el primer rico que mencionamos, aquel, ya sé, haré más grandes mis graneros y todo eso. ¿Qué pasó con ese? ¿Cuál es la diferencia de ese rico con este rico? Con aquel, decía la palabra, hizo tesoros aquí en la tierra, pero no hizo tesoros allá arriba. ¿Qué significa eso? Este vivía a lo grande, había gente necesitada y no lo ayudó. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. El primer rico no ofrendaba, no diezmaba, no ayudaba a los pobres, no hizo riquezas ahí arriba. Eso define su vida. No hizo tesoros en el cielo. Este no hizo obras humanitarias. Esa es la diferencia entre estos dos ricos. Y los dos. El otro, el primero, ese no era salvo. Entonces ahí comienza mi tema cuando ya se me acaba el tiempo. Proverbios capítulo 12, verso 16. El enojo del necio se conoce al instante. Entonces, ¿habrá algún necio aquí? El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. No estamos hablando de alguien que, ¿cómo es la palabra ahí? Que no es, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de los fariseos? Hipócritas. No estamos hablando de alguien hipócrita. Porque alguien hipócrita sería, estoy enojado con mi hermano. Y mi hermano viene y me saluda y lo abrazo. Ese es un hipócrita. Lo abraza, te bendigo, y por dentro está diciendo, te odio, que te vaya mal. No, este no es un hipócrita. Este es alguien, hermanos, la definición de esto podríamos decir, es alguien que tiene dominio propio. Es alguien que, hermano, sabe controlar sus emociones. Hay gente que uno le dice una cosita y ya se encienden y miren, uno no está insultándolos, uno no está haciendo nada malo, pero qué sé yo, le dijo algo que no le gustó y se voltea y le da libertad a todo su carácter,
se le sale el apellido y maldice. ¿Conocen gente así? Espero que no van a decir, sí, mi papá va. Por eso digo, dentro de las iglesias hay necios. Hay gente que no puede controlar su carácter. Hay gente que, hermano, en un ratito se enciende su furor. Aquel rey Usa, creo que se llamaba, o Usías, un rey que cuando ya se hizo poderoso, a la gran, tal vez este no encajaba tanto aquí, entraba en cuando tienen poder, cuando se les da autoridad. Una vez se hizo fuerte y poderoso, los reyes no podían ministrar dentro del templo. Ellos, su función era gobernar en el palacio. Los sacerdotes eran los que ministraban en el templo. Pero como él ya se sintió poderoso, llega al templo, se mete al templo, entra al lugar santo, agarra el incensario. Eso solo el sacerdote que estaba nombrado para eso podía hacerlo. Agarra, toma su incensario y empieza a ministrar. Los sacerdotes corrieron detrás de él y le fueron a decir: no te es lícito hacer esto, no tienes poder, no tienes autoridad para hacer eso, salite. Y dice que él se enojó, se airó en contra de los sacerdotes. Y entonces le brotó la lepra en el momento. Entonces, enojarse aún sabiendo que no tiene la razón. El ejemplo que tengo acá, Génesis capítulo 4, verso 5, pero a Caín, eso está hablando, Caín y Abel presentaron su ofrenda y dice que Dios vio con agrado el corazón de Abel y vio con agrado su ofrenda y la recibió. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante cambió. Hermano, hay gente que le cambia la cara en el momento. Perdonen, hermanos, pero ese es un necio. No lo estoy juzgando yo, estoy exponiendo la palabra. Se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien las cosas, si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? O sea, él agarró, él dijo: le voy a dar una ofrenda a Dios, ya que le voy a dar una ofrenda, y agarró cualquier cosa y se la dio. Esto significa que Dios acepta las ofrendas que van con todo el corazón. No es: le voy a dar solo porque tengo que darle. No. Cuando le damos ofrenda al Señor, estamos mostrando nuestro amor. Estamos diciendo: Señor, te voy a dar una ofrenda porque te amo, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Y le damos por amor. Por eso es que la ofrenda es un termómetro del corazón. Cuando le damos nuestro diezmo, decimos: Señor, lo que nos deja la enseñanza, dice Jacob: Señor,
si tú me provees, él lo dice de otra forma, si tú me das de comer, me das de vestir, me das techo, si tú me guardas y me traes de regreso, eso es si tú me proteges, entonces yo te voy a dar el diezmo y tú serás mi Dios. Entonces, cuando le damos el diezmo, estamos dándole porque estamos diciendo, Señor, te voy a dar porque yo reconozco primero que tú eres mi Dios. Segundo, que lo que tengo es porque tú me lo diste. Obediencia. Entonces el Señor no quiere que simplemente, le voy a dar esto. Como cuando pasa un indigente y, ¿será que tiene comida para darme? Y va la gente, va a abrir la refri y aquí está este pollo que ya tiene 15 días y a nadie se lo va a comer, se lo voy a dar. Cuando el Señor dijo, cuando des limosna, dale de lo que tienes adentro en tu plato, dale de lo que tú mismo estás comiendo. Pero decimos, le voy a dar esto, que esto ya no me gusta, esto ya está feo, le voy a dar esto. Dale lo mejor. Entonces, pero estábamos hablando aquí del enojo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Hasta qué punto llegó su enojo, hermano? Pero aquí mató. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 5? Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, todo aquel que le diga raca a su hermano. Y entonces ahí hay muchas palabras que podemos cambiar por raca. Todo aquel que le diga idiota, todo aquel que le diga estúpido, todo aquel que le diga tonto, todo aquel que le diga sos bien bruto, todo aquel que le diga me caes mal, todo aquel que te diga ya no te soporto, me tenés harto, a la gran. Está matando a su hermano. Entonces, ¿cómo somos cuando nos enojamos? ¿Qué le decimos a la gente cuando nos enojamos? Hermano, cada uno califíquese. ¿Tiene un corazón necio? No estoy diciendo, entonces perdiste tu salvación. No estoy diciendo eso. Si nuestro corazón tiene rasgos de necedad, hagamos como dijo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el Señor dice, os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón de carne. Quitaré toda dureza de vuestro corazón. El Señor nos está dando la oportunidad, hermano. El Señor quiere cambiar nuestro corazón, pero nosotros somos los que primero tenemos que examinarnos, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, y una vez ya descubrimos que tenemos algo ahí que al Señor no le agrada en nuestro corazón, Señor, cambia mi corazón, Señor. No quiero ser necio. Entonces ahí sería el que tiene un corazón necio, no tiene control de la ira. No puede controlar la ira. ¿Cuántos me faltan para ver si algún día terminamos? Son 9 y voy me faltan 3. ¿Qué hacemos? Se los voy a resumir así facilito. Bueno, número 6, no tiene control de la ira. Este sería el número 7, Proverbios 26:1.
como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Esto es lo que les dije cuando a alguien le dan autoridad, le dan poder, no le cae bien y se vuelve arrogante. Este es el caso aquel de el hijo de Salomón. Salomón se muere y queda Roboam, su hijo, como rey. ¿Pero qué hizo este Roboam? Cuando él es nombrado rey, inmediatamente llega al pueblo de Israel, van a llamar a un hombre llamado Jeroboam, lo van a llamar y le dice: queremos que nos representes, le dice el pueblo: queremos que nos representes y vayas al rey, a Roboam, vayas y le digas. ¿Y qué le tenía que ir a decir? Dice primero libro de Reyes 12:3. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos, los ancianos, le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. ¿Qué le están diciendo? Si tú haces lo que ellos te están pidiendo, te van a servir, te van a aceptar como rey, no por un tiempo, para siempre. Y entonces el verso 8 dice: pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y el rey respondió con dureza al pueblo. Le hizo mal la autoridad que le dieron. Respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Se volvió soberbio, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cuando el Señor nos honre, porque el Señor lo ha prometido y lo va a hacer. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El Señor quiere ponerte a ti en lugares altos. El Señor nos sacó del lodo cenagoso, y dice la palabra, y nos puso sobre la peña, en lugares altos, en lugares de honra. El Señor te va a poner en lugares de honra, pero cuando estés allá arriba, que no se te suba. Mantente humilde. Entonces, el número 7 sería: la honra lo infla. El que tiene el de corazón necio, la honra lo infla. El apóstol Germán da un testimonio, o no sé si es testimonio, no sé cómo llamarlo, al respecto de esto. Él soñó que iba subiendo una montaña, un lugar muy alto, y había que pasar por un caminito angosto, pero ya estaba muy en alto, estaba en lo más alto. Y cuando él miró para abajo en su sueño, él dice, le dio miedo y se mareó. Y entonces empezó a caminar así tratando de avanzar y con cuidado. Y atrás de él venía un campesino, humilde, vestido humildemente. El campesino corriendo, con permiso, le hizo a un lado y siguió. Entonces el Señor le habló y le dijo:
cuando estés en lugares altos, cuidado y te hace mal la altura. Cuidado y te mareas. ¿Por qué? Porque miró así para abajo. Cuando estemos en lo alto, mantengámonos como el campesino, humilde. Vamos a poder estar no nos va a afectar la altura. Pero para eso no hay que ser necio. Oremos. Yo lo dejo ahí porque si no me va a afectar también a mí la altura y voy a decir, agarré más tiempo de lo que tenía que agarrar, ¿verdad? Papito amado, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque yo sé que a tiempo tú nos estás hablando, tú nos estás dando el consejo de tu palabra. Y nos estás hablando, Señor, para que nosotros mismos nos examinemos si no hay algún rasgo de necedad en nuestro corazón, Señor. Que cada uno de nosotros examine a sí mismo. Y si nos estamos volviendo necios, que podamos volvernos sabios y te busquemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.